Bienvenidos a un nuevo capítulo de la estación Desde Casa Copé, con Carlos del Águila, del canal de podcast Cultura Copé, de Petróleos del Perú. En este tramo abordaremos distintos temas de interés, transversales a la realidad nacional. Sean todos bienvenidos. Hola, soy Carlos del Águila y esta es una estación más del programa Desde Casa Copé, del canal de podcast Cultura Copé de Petróleos del Perú. En esta oportunidad vamos a volver a tocar el tema de un tipo de patrimonio que Petroperú a lo largo de los años ha estado tocando, no solamente en publicaciones, sino también en exposiciones. De hecho, nuestras invitadas son ya bastante familiares con nosotros, nos han apoyado muchísimo en varias épocas, en varios momentos, en la gestión cultural de Petroperú para esta temática del patrimonio inmaterial. Vamos a comenzar presentándolas. Ya sabemos que Soledad Mujica ha sido columnista nuestra y es una experta en el tema del patrimonio inmaterial. En el sector público participó muchísimo de ciertas jefaturas de esta problemática y de armar lo que realmente implicó la necesidad de proteger el patrimonio inmaterial, que de alguna u otra forma era bastante relegado en algunos momentos. Yo recuerdo mucho que era el Ministerio de Trabajo, el que de alguna manera, estoy hablando del trabajo de hace muchísimos años atrás, que tenía una dependencia para los pueblos indígenas y sacaba una revista, Perú Indígena, si no me acuerdo. Eran las pocas referencias que habían en esos momentos. Desde el INC, desde el Instituto Nacional de Cultura y el Ministerio de Cultura, es relativamente reciente. Y toda esa construcción, Soledad prácticamente se la tuvo que bancar y desarrollar en poder establecer lo que ahora vamos a conocer de la trayectoria y del trabajo que se está haciendo a nivel de patrimonio inmaterial. Y todavía nos falta mucho por hacer. Y por otro lado, pero tampoco no tan diferente a la problemática inicial, está Estela Miranda, directora del Museo Nacional de la Cultura Peruana. Ya bastante tiempo está Estela en ese espacio y ha hecho pues un trabajo silencioso pero significativo en torno a fortalecer y empoderar un museo tan antiguo, tan fundacional, ¿no?, de la problemática de los museos, como el Museo de la Cultura Peruana. Tiene tal vez la colección más hermosa que conozco de patrimonio inmaterial y que sigue mejorando e incrementándose de manera significativa. Estela está ahí a cargo de un equipo fabuloso que hace milagros y maravillas para seguir adelante en este trabajo tan incomprendido que tiene que ver con los museos y con la promoción, la difusión y protección del patrimonio inmaterial. En esa línea quiero lanzar la primera pregunta, porque al margen de lo que significa el patrimonio inmaterial, que tiene que ver con todo lo opuesto al patrimonio material, evidentemente, que es los restos materiales producto de la actividad humana, llámese cerámicas, textiles, objetos de madera o edificios, el patrimonio inmaterial va a otro escenario, digamos, del conocimiento, de los saberes, del entendimiento de las comunidades que actualmente también están vigentes y están desarrollando una actividad de continuidad cultural en el país. Y de hecho, este museo, el Museo de la Cultura Peruana, y otros museos más, pero principalmente tiene pues este referente de patrimonio material de la cultura expresada inmaterialmente en custodia y en protección. Además de ser un referente material e inmaterial de la memoria colectiva de los pueblos, que esto es más que evidente, ¿qué más implica la custodia de un patrimonio como ya en el ámbito inmaterial? Estamos hablando, pues, conocimientos, saberes, música, danzas, en fin, todo ese escenario. Comencemos con Soledad, que es nuestra maestra en esos temas. Gracias, Carlos, por esta invitación. Un gusto estar acá compartiendo con Estela, con quien hemos hecho tanto trabajo por el patrimonio cultural inmaterial. ¿Qué más implica el patrimonio inmaterial, además de representar nuestra historia, nuestra memoria cultural, nuestra continuidad cultural en el tiempo? Bueno, implica una posibilidad de cohesión, de autorreconocimiento, de autoestima. A través de nuestras expresiones de patrimonio cultural inmaterial, sabemos de dónde venimos, quiénes somos, cuáles son nuestras fuentes, ¿no? Eso nos hace
pertenecer a una comunidad y tener identidad. Eso ya es fundamental para el desarrollo social de un pueblo. Pero además, por ejemplo, el patrimonio cultural inmaterial es un patrimonio vigente hoy en día. Los conocimientos en salud en un país, los conocimientos tradicionales en salud, en un país como el Perú, que tiene tantas deficiencias para llegar a todas las comunidades con los servicios de salud del Estado, oficiales, digamos, estos conocimientos en salud tradicionales son fundamentales para la salud de las comunidades. Eso por un lado. Lo mismo en agricultura, los conocimientos en agricultura siguen estando vigentes. Nuestra chaquitaquia precolombina sigue utilizándose en aquellos terrenos donde no entra el tractor y no entra la yunta de bueyes, ¿cierto? Entonces son conocimientos que son útiles hoy en día. A veces pensamos en patrimonio inmaterial solamente como aquello que es celebratorio, la fiesta, la música, la danza, pero no, hay una variedad de conocimientos ancestrales que son absolutamente necesarios para la vida cotidiana. Además, son una fuente de recursos económicos. El arte tradicional, por ejemplo, que se maneja desde el Museo Nacional de la Cultura Peruana, que dirige Estela Miranda, es un producto que históricamente ha sido comercializado, o sea, por el trueque originalmente, y incluso hoy día por el trueque también en algunas comunidades, pero también por la venta. Entonces, son recursos, el arte tradicional es un recurso complementario en muchas comunidades andinas y amazónicas, complementario a los recursos agrícolas, por ejemplo, o ganaderos, ¿no? Entonces es también un recurso económico, es también un recurso turístico. El arte tradicional, nuevamente por seguir con ese ejemplo, es una fuente de recursos económicos para quienes los producen, en tanto el turista se va a llevar de todas maneras un mate burilado o un textil peruano o un retablo, por citar algunos. O se lleva la experiencia de participar en esta práctica. En una fiesta, etcétera, ¿no? Entonces, es verdad que el patrimonio inmaterial es un patrimonio de suma importancia para los peruanos. Y además dinámico, diría yo, ¿no? Y es eso lo que ha generado tal vez un fuerte conflicto, no conflicto, pero sí complicación cuando se entiende el patrimonio no tan dinámico que es el material prehispánico fijo, estable, estándar, que hay que construir y producir productos contemporáneos, ¿no? En este caso, el dinamismo se da en que los pueblos todavía siguen teniendo un entendimiento originario, ¿no? De estas tradiciones, de estas prácticas, de estas evidencias, de estos recursos materiales. Claro, hay unas técnicas incluso que se mantienen vigentes, ¿no? Muchas veces lo vemos en la alfarería, incluso de esas técnicas varían de localidades o de comunidades diferentes. Recuerdo un viaje que habíamos hecho con Soledad cuando fuimos a Pasco, ¿no? Y había una señora que modelaba la arcilla, estaba haciendo una olla y ella era la que giraba, ¿no? Imagínate, entonces son técnicas completamente diferentes, ¿no? Entonces, pero justamente ese es parte del patrimonio, ¿no? Esos conocimientos, esos saberes que no son iguales, no son homogéneos, son particulares en algunos lugares, ¿no? Y qué tan importante es rescatar estos valores, estos reconocimientos técnicos de cada una de las comunidades, porque al hacer esto nosotros también estamos ayudándoles en fortalecer su propia identidad, su reconocimiento, ¿no? Y ahí, Estela, creo que el problema de la vulnerabilidad es muchísimo más sensible y mucho más peligrosa, más riesgosa. Por ejemplo, recuerdo que creo que se generó todo un debate en torno a esto, entre los conocedores o amantes, digamos, de poder apreciar, consumir o utilizar estos recursos tradicionales, estas vajillas, estos textiles, qué sé yo, comercializado, claro, entendiéndolo así. El famoso caso de la cerámica yacuchana, por ejemplo, ¿no?
que es muy tradicional, la cerámica de Quino y de los otros pueblos periféricos, en fin, hay toda una historia maravillosa ahí en torno a los colores y a la cromaticidad que existía entre las famosas iglesias, estas chuecas, ¿no? Que tienen las torres extendidas. Todo eso maravilloso, ¿no? Que de hecho, me acuerdo que Lucho Repeto, que en paz descanse, nos enseñaba muchísimo de esa, digamos, diversidad y esa construcción creativa en el ámbito, digamos, del arte popular, o el arte tradicional. Pero, digamos, en ese sentido, ahora, en el ámbito de los nuevos recursos o las nuevas condiciones económicamente viables, además, entran pues las iglesias que están, me acuerdo que se usaba el concepto, pintadas con pintura tecno. No, la marca Tecno. Y no, que eso ya no es, que eso ya se distorsionó. Fue todo un tema. Ahora está presente, ¿no? Obviamente el trabajo, digamos, de valorar y de validar estas saberes originarios apuntan a que no se pierda la tradición, que en un mundo como este, económicamente resultaba siendo más caro sacar los pigmentos originarios, resultaba siendo más caro que ir a la tienda y comprar pintura tecno y resolver el tema. Entonces, ese tema de contemporaneidad lo vuelve más vulnerable en un recurso como esto, ¿no es cierto? De alguna manera, es importante mencionar aquí, tú has usado la palabra dinamismo. El patrimonio inmaterial es cambiante, es dinámico. Cada generación aporta lo suyo en la música, en la danza, en los saberes y conocimientos relativos a cualquier nivel de la esfera humana, ¿no? Es constantemente cambiante y no hay que tener miedo a ese cambio. Es la propia comunidad la que va regulando qué acepta y qué no acepta. Pero no podríamos bailar como bailaron nuestros abuelos ni comer como comían exactamente nuestros abuelos. Es una herencia que nosotros vamos adaptando. Y eso es lo que lo hace vigente, eso es lo que permite su continuidad. Si fuera fijo, si fuera rígido, si pretendiéramos esa rigidez, no se adaptaría a la vida moderna. Entonces, caería en desuso. El patrimonio inmaterial que no se adapta cae necesariamente en desuso y tampoco hay que tener miedo a esa pérdida. Cuando hablamos de patrimonio inmaterial, por eso no usamos protección ni conservación, usamos salvaguardia, que es una palabra que se adapta justamente a ese cambio. Lo que se busca es que el patrimonio inmaterial siga teniendo vigencia porque las comunidades lo utilizan y para que lo utilicen tienen que tener el derecho, y de hecho lo tienen porque son los poseedores de ese patrimonio, tienen que tener el derecho a cambiarlo, a modificarlo de acuerdo a sus necesidades y a su contemporaneidad. Y en ese sentido me has hecho acordar, y voy contigo con esa pregunta, el programa anterior teníamos a Luis Elías Lumbreras que nos hablaba del proyecto Capañán, ¿no? Y la preocupación y toda la dinámica de lo que se viene o a qué debería apuntar un proyecto integral tan importante como este. Y tenía que ver con la conexión con las comunidades, la relación y la vinculación con las comunidades del entorno, periféricas o que consumen o que todavía usan ese patrimonio. Estoy hablando de los caminos, ¿no es cierto? En ese sentido, todo este universo, digamos, de talleres, zonas de secado, qué sé yo, toda la actividad, digamos, física de estas tradiciones o de estos productos, llamémoslo así, cerámicos, textiles, qué sé yo, también forman parte, digamos, de un proceso de investigación que entiendo que el Museo de la Cultura Peruana hace maravillas o muchos esfuerzos para lograr construir o mantener un proceso de investigación. No se queda solamente en el resultado, sino hay que ver todo el origen, digamos, de ese producto, ¿no? Cómo es que llega y cómo vamos testimoniando todo ese trabajo de, digamos, previo, de preparación, ¿no? Y ahí están las técnicas tradicionales y todo el asunto. ¿Qué desarrolla, por ejemplo, un museo como la Cultura Peruana en ese sentido? Uh-huh. Sí, bueno, aparte de las fuentes escritas y el acercamiento con los artesanos, ¿no? Incluso algunos viajes que se ha podido realizar, nos ayuda bastante a ahondar mucho en ciertos temas, ¿no? Porque, por ejemplo, en explicarnos cómo suceden estos cambios que estabas mencionando, ¿no? Que de repente se puede dejar
en algunos casos, algunos artesanos dejan de pintar con la arcilla, o sea, de no usar el engobe por usar otros materiales más químicos. Bueno, ahí te va ayudando mucho estos temas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, históricamente podemos mencionar uno de los casos muy reconocidos, ¿no? Cuando Alicia Bustamante viaja a Ayacucho, ella ya tenía incluso la Peña Pancho Fierro, estaba muy relacionada a estos temas del arte popular, ¿no? Cuando se acerca a don Joaquín López Santay, que ya lo conocía y veía que su mercado era muy local, no muy rural, entonces le motiva a cambiar los temas, ¿no? Y hacer unos temas mucho más generales que sean más atractivos de repente a un mercado más urbano, como Lima u otras ciudades principales. Y entonces Joaquín López Santay se arriesga a hacer esos cambios y le va muy bien, ¿no? Y al ver eso, otros artesanos también van cambiando sus temáticas, y así, en la medida que también va abarcándose un comercio más amplio, entonces hay más demanda, hay más manos que tienen que ir haciendo cada vez más retablos, ¿no? Entonces va surgiendo ciertas variantes. Si seguimos haciendo este ejemplo, ¿no? Podemos ver que ahora, en estos últimos años, así como hubo en la década del 70, más o menos, fines de 60, 70, un boom, ¿no? De las artesanías, que ya las artes populares estaban yendo para el extranjero y que incluso habían tantas demandas, pero que no se comprendía, digamos, que una obra de arte tradicional demanda tiempo, porque pues en esos tiempos ellos tenían que muchas veces conseguir sus propios materiales, que era otro tiempo, ¿no? Y elaborar las obras y comprender también que los tiempos de una zona urbana no son los mismos tiempos de una zona rural, ¿no? Entonces no se comprendía esos casos. Entonces podían decir de repente, quiero 1000 tablas de sargua para tal fecha. ¿Cómo conseguir esas 1000 tablas de sargua? De hecho, es el problema permanente, digamos, ante esta... Lamentablemente eso se repite, ¿no? Me trae esa colación. Yo recuerdo hace bastante tiempo tenía la intención de dedicarme a la comercialización de productos artesanales, ¿ya? Y obviamente Ayacucho era el punto de partida, y ahí tuve la suerte de conocer a Sergio Pillaca, el artesano de Piedra Huamanga. Exacto. Pero era un Sergio Pillaca post periodo de violencia, que había sido como que medio relegado de su comunidad de artesanos, porque él se había dedicado en los últimos años a construir lápidas para los muertos, ¿ya? Entonces, obviamente, él vio la manera de sobrevivir en torno a eso. Y de hecho su tienda estaba repleta de lápidas en piedra Huamanga, preciosas cada una, porque tenían unas esculturas ahí maravillosas, ¿no sé? Pero había salido, digamos, de ese escenario, digamos, de los otros artesanos destacados, ¿no? Bueno, ahora ya está. Obviamente lo han reconocido, ha recuperado el valor y el reconocimiento a nivel de la comunidad. Estamos hablando de otros tiempos. Y ahí tiene que ver básicamente en los tiempos. Porque eso de pedirle a un artesano, oye, necesito que acá solamente hagas de fiestas, y la propuesta comunicacional del artesano apunta de repente a mostrar su realidad, que de repente no es tan feliz. No es tan agradable, es tan complicada, es tan compleja, digamos, como que le está quitando esa posibilidad comunicacional al decir, dedícate a estos temas que son lo que venden más, ¿no? Porque lo veía en Ayacucho. Cerros y cerros de iglesitas chiquititas, porque obviamente en el ámbito de comercialización decían, quiero 500 de esto, quiero 300 de eso. Yo sufría mucho cuando estaba en ese proceso, porque me daba cuenta de que al generar esa demanda, ellos me pedían, te hago más. No, o sea, no te distorsiones, decía yo, o sea, dale calidad a tu trabajo. Que se mantenga el sentido de la pieza única hecha a mano. Te refleja un contenido cultural. Y esa es una preocupación que siempre tenía, ¿no? No continué con la práctica esta, pero de la vulnerabilidad que tiene este proceso. Entonces ahí creo que esfuerzos que ustedes hayan realizado en torno a esa validación, a ese valor de unicidad, a esa salvaguardia, como lo dices, Soledad,
ha sido importante y es reciente, porque eso no ocurría. Yo recuerdo que el Lucho Repeto, que en paz descanse, ya la segunda vez que lo menciono, sufría el pobre por esos niveles de distorsión que existían, siendo tal vez uno de los pocos museos dedicados al tema del arte popular, ¿no? El de Instituto Torreón. Existiendo otros, por supuesto, pero sufría en torno a eso, ¿no? Y se vinculaba a generar investigación. No es que le haya ido muy bien en torno a eso, creo que más trabajo de investigación ha tenido el Museo de la Cultura Peruana, no solamente por su longevidad, sino por el hecho mismo de su práctica misma, ¿no? Esto estaba más asociado al tema artístico, pero igual valioso, ¿no? Entonces, había todo un universo gigante que estaba como que medio a la deriva. Esa era mi percepción que yo veía. Y en ese sentido, mi siguiente pregunta es, ¿cuánto porcentualmente hablando, en líneas generales, no cifras precisas, pero cuánto se ha perdido o cuánto hemos recuperado en todos estos últimos 20, 30 años, tal vez, en torno al patrimonio inmaterial? Más o menos, ¿de cuánto estamos hablando? Cosa que tampoco no es tan dramático en la medida que las sociedades contemporáneas tienen un proceso alto de cambio y transformación y a veces de pérdidas. En todas partes del mundo ocurre eso. Pero en Perú, ¿cuánto hemos visto? Bueno, los idiomas son un indicador, de alguna manera, de los procesos en el patrimonio inmaterial, ¿no? Los idiomas originarios, que son cerca de 50, aún se mantienen. Sin embargo, hay algunos que tienen ya muy pocos hablantes, ¿no? Y volvemos ahí a lo que decíamos, el patrimonio inmaterial se mantiene vigente en una determinada comunidad en la medida en que le sea útil. Cuando ya son muy pocos hablantes, se van perdiendo, por ejemplo, los idiomas, y con los idiomas se pierden una cantidad de saberes y conocimientos, ¿no? Pero es imposible cuantificar ello. Sin embargo, sí hay cifras que nos alientan. Por ejemplo, el quechua se pensó, y Arguedas fue uno de los que lo dijo, el quechua estaba de alguna manera destinado a desaparecer, y quechua no está desapareciendo, el quechua está fuerte, da por ahí que exacto, y sigue siendo muy hablado, y incluso en la ciudad, ¿no es cierto? Incluso en la migración. Es asombroso el caso, por ejemplo, en la comunidad shipiba de Cantagallo, donde hay alrededor de 300, 400 familias y donde los niños están hablando shipibo, insertos en el centro de Lima. Los pequeñitos siguen aprendiendo el shipibo de sus padres y sus madres. Eso significa que hay una vitalidad de la cultura absolutamente significativa, ¿no? Y allí yo quisiera también puntualizar algo. En esta conversación hemos tenido tendencia a hablar de comunidades, cuando pensando, porque tenemos a veces tendencia a pensar que los conocimientos ancestrales y las prácticas de patrimonio inmaterial están principalmente en zonas rurales, y eso no es cierto. Todos los peruanos, 30 y pico millones que somos portadores de patrimonio inmaterial. ¿Tú comes cocina peruana? ¿La preparas? Cierto. Todos los peruanos somos portadores, por ejemplo, de la cocina tradicional peruana, ¿no es cierto? Que es una de las expresiones de patrimonio inmaterial que más nos cohesiona, que más nos hace sentir orgullo y tener sentido de pertenencia. Pero además un cambio sustancial, ¿no? A ver, digamos que ya puede ser bastante remoto hablar de mis épocas de colegio. Ya tengo más de 50 años, pero en mis épocas de colegio, que es aquí nomás, no es tampoco tan lejos, todavía había vergüenza en la época del refrigerio de que un muchacho saque su choclo con queso. Y lo comía a escondidas. No. Cuando el otro sacaba su galleta, qué sé yo, su ticotico, esas cuestiones. Pero el muchacho escondía sacar una cosa que es absolutamente deliciosa. Y además ahora ya no hay esa figura, ¿no? En un rango de 20, 30 años, el cambio ha sido sustancial. Desde el ámbito de la gastronomía, por supuesto, ha sido mucho más rápido. Pero, digamos, ese reconocimiento, ¿no? La papita con ají que te comías en la esquina, en un puestito de viandas, de la esquina de tu casa, que lo hacías a escondidas, o el chunchulí, o qué sé yo, ese tipo de gastronomía, lo hacías de manera clandestina, vamos a llamarlo así. Era fabuloso, por supuesto. O el emoliente. O el emoliente, por ejemplo. Pero eso ha sido un esfuerzo del Estado
y de los privados. Sí. Es decir, ha habido un trabajo en la sociedad peruana, no se ha producido por arte de magia, se ha producido porque el Perú, desde la sociedad civil y desde el Estado, ha hecho un esfuerzo. Y lo mismo ocurre, por ejemplo, con el arte tradicional. El esfuerzo que se hizo, que se hace desde el Ministerio de Cultura, con el liderazgo del Museo Nacional de la Cultura Peruana, de la Dirección de Patrimonio Inmaterial, del programa Capayán y de las direcciones desconcentradas de cultura, en torno al programa integral para la salvaguardia del arte tradicional Ruras Maqui, ha cambiado el escenario de la percepción que teníamos los peruanos del arte tradicional. Sí. Es decir, ha situado el arte tradicional en el nivel que debe tener de investigación por el trabajo del Museo Nacional de la Cultura Peruana, de identificación, ¿no es cierto?, de prácticas tradicionales que ha hecho el Museo Nacional de la Cultura Peruana y el Capayán en el terreno y las direcciones desconcentradas. Ha sido un trabajo de distintas áreas a lo largo de los últimos 15, 16 años que ha contribuido significativamente. Entonces, hay desde el Museo Nacional de la Cultura Peruana, que tiene ya 76 años, ahora 6 años, hay un trabajo constante de promoción, de identificación y de salvaguardia que ha ido creciendo. Claro, muchas acciones han tomado, ¿no? En el Museo de la Cultura lo vivimos muchísimo. Tus talleres realmente son enamorables al 100%. Sí. Nació en el Museo Nacional de la Cultura. Eso justo iba a comentar. Estos trabajos, digamos, que se ha estado haciendo, ¿no? Como dice Soledad, tanto entidades estatales como privadas, que hemos ido sumando todo esto ya desde hace un tiempo. Y la práctica también, al realizar talleres, al realizar conferencias, ¿no? Ha habido también mucho interés de estudiosos en el campo del patrimonio inmaterial en general, ¿no? Que han ido fortaleciendo también todas estas prácticas, porque como antes decían, si no hay una publicación, no hay quien te sostenga teóricamente, y esas prácticas han sostenido también esto, ¿no? Se han aportado bastante. Incluso el Museo Nacional de la Cultura Peruana, aparte de recibir investigadores nacionales, está recibiendo bastantes investigadores en el extranjero, que vienen de universidades de Italia, Estados Unidos, Alemania. En fin, hay varios que ya están mirando, digamos, cada vez más la realidad que pasa con nuestras prácticas tradicionales, ¿no? Y entonces no solamente se suman los talleres, que sí vemos que cada vez hay público que se incrementa cada vez más. Incluso hay algunos artistas tradicionales que hacen los talleres en el museo y yo les digo, uy, aquí están tus fans, porque incluso mira qué tan importante se ha vuelto que haya un sector de la población que quiera conocer aún más estas prácticas, y no solamente que quede en su conocimiento, sino que agarra las técnicas también, y en base a eso también ellos crean, no hacen sus propias creaciones. Que cuando nos agarró el tema de la pandemia, ¿no? Que había ya unos talleres que estaban programados y que incluso ya habían pagado. Entonces decíamos, ¿qué hacemos, no? Esto no va a durar 15 días ni unos meses. Ahora, ¿qué hacemos? Hemos tenido que conversar con cada uno de los que se habían inscrito y nos dijeron, no se preocupe, vamos a esperar. Cuando ya nos dieron la apertura para abrir el museo y cuando ya nosotros hemos reorganizado toda la museografía, hemos estado listos ya para la atención al público, que pasó otro añito más, ahí recién vino el público. Incluso yo decía, de repente al final nos van a decir que les devolvamos el dinero, ¿cómo podemos hacer? Y no, llegó, estuvieron los alumnos esperando a la profesora, era a la profesora Gaby Osorio de Cestería, y incluso incrementaron más, ¿no? Entonces, sí, y a veces tenemos que hacer incluso taller básico, intermedio y avanzado, porque los alumnos quieren conocer más y más y más. Eso lo tiene muy fortalecido en el Museo de la Cultura, eso lo veíamos desde el área de museos, ¿no? Sí. El esfuerzo que algunos museos que pueden tener, digamos,
trayectoria, hacía para poder lograr cierta cohesión con los públicos, tú lo tenías de una manera mucho más ligera. Y yo creo que también aporta mucho esta idea que menciona Soledad, sobre que todos tenemos algo de patrimonio inmaterial adentro, bien adentro en nuestros ancestros, en nuestras familias, siempre hay algo que va a salir, ¿no? Incluso estos talleres les hacían recordar a muchos de ellos, porque ellos decían, ah, sí, yo veía a mi abuela tejiendo, ah, sí, yo me acuerdo que mi abuela usaba estas ollitas. Incluso cuando abrimos los museos el primer domingo de cada mes, que es ingreso libre, aparte que hacemos nuestras ferias y nuestras otras actividades en el patio, hay un público fuerte que ingresa al museo y puede quedarse horas en la sala de exposición. No van para la actividad exactamente, claro, algunos que han pagado todo, pero después salen, pero el grueso del público va para conocer el museo, para conversar entre la familia, entre los amigos, sobre las obras que están viendo. Mucho de recordación. ¿No? Y de ahí salen para el patio y van conversando con los artesanos, van tocando la obra que de repente en las salas no pudieron tocar, no van conociendo las técnicas y hay un diálogo entre los visitantes y los artesanos. Y mira, que su concurso de Tantahuahua, por ejemplo, ya cruzó fronteras, ¿no? Esto me parecía genial, ¿no? Como un tema tan específico y tan complejo, tan local, se convierte, digamos, en una alternativa, ¿no? Lo que ocurre con Rurak Maqui es más que obvio, ¿no? Sí. Ahora, cambiando un poquito el tema, la legislación internacional es relativamente reciente, digamos, todas estas normas, acuerdos, de la cooperación internacional, del ámbito internacional, de las Naciones Unidas, de UNESCO, a nivel de protección y salvaguardia han venido recientemente, no tendrán ni 10 años de antigüedad, ¿no? No, sí, la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural y Material de la UNESCO es del 2003. Ah, 2003. Es del 2003. Sin embargo, es significativo pensar, tú dijiste al principio que había sido postergado el patrimonio inmaterial largamente en nuestro país, pero eso es histórico. Lo material generó mucha atención a partir de la destrucción en las guerras de lo monumental. Entonces, en el 72 ya teníamos la Convención para el Patrimonio Mundial, ¿no es cierto? 72, ¿no es cierto? 72, sí. Imagínate que la Convención del Patrimonio Inmaterial llega 30 años después. Es decir, 30 años demoró la reflexión de las naciones para darse cuenta que el patrimonio inmaterial también requería de un instrumento internacional que unificara la salvaguardia. Y desde el 2003 hasta ahora, creo que se ha implicado de alguna u otra forma una herramienta de protección y de custodia. ¿Lo percibimos así luego de eso? Definitivamente. ¿No? Ha impulsado las políticas nacionales de protección, de salvaguardia del patrimonio inmaterial, definitivamente. Las listas, por ejemplo, la lista del patrimonio cultural y material de la humanidad, ha generado muchísimo interés. Nosotros hemos logrado ya inscribir 2 expresiones de patrimonio inmaterial en esta lista. Y cada inscripción significa una herramienta importante de promoción, de difusión y de salvaguardia, porque cada inscripción implica un plan de salvaguardia, ¿no? Y justamente la convención lo que ha hecho mucho es incidir en la importancia de los inventarios, es decir, saber qué cosa existe en cada país para poder salvaguardarlo y promocionarlo y a la vez hacer planes de salvaguardia. No solamente celebrar lo hermoso que tenemos, sino establecer con las propias comunidades, con las autoridades locales y con otros agentes, ¿no es cierto?, que participan del patrimonio inmaterial, establecer planes de salvaguardia que se ejecuten, que se monitoreen y que nos permitan ver la evolución en el tiempo de las expresiones. Ahora, y eso es la convención. Sí, definitivamente. Y ahí hay un tema también relativamente nuevo para el Perú, no tan nuevo para otros países. El tema de la decolonialidad de los museos. Esta idea de
extraer o poner en prueba de crítica los discursos de los museos que son construidos desde una parte y no desde una parte, desde un colectivo o desde una necesidad identificada, ¿no? Esta tendencia, evidentemente, de ir a museos ha estado, digamos, golpeando fuerte en torno a toquemos el tema de la interculturalidad, ya está ocurriendo. Yo recuerdo el año pasado que me tocó estar ahí, hubo un conflicto, me tocaba liderar una mesa dentro de museos, en fin, una mesa de género, me acuerdo. Y habían invitado a estábamos en México, con todos los recursos del caso, y habían invitado a un promotor cultural, brasilero, que tenía dentro de la Amazonía, un comunitario, dentro de la Amazonía, tenía una red de museos comunitarios fabulosa, un proyecto, una experiencia bastante buena. ¿Ya? Y por el conflicto López Obrador y ¿cómo se llama el otro presidente de Brasil? El anterior a Lula. El anterior a Lula. Bolsonaro. Porque estaban ahí como que en conflicto, no pudo sacar su pasaporte para venir. No pudo salir. Además, era todo un tema, pero él quería asegurarse su pasaporte para poder salir al río, llegar a la ciudad, agarrar un avión a la capital y de la capital irse a México. Esa era la ruta que tenía que hacer para salir de donde estaba. Y no pudo. Entonces, estaban todos preocupados, era uno de los principales ponentes, es más, le dimos un espacio importante a él y lo conectamos por Zoom. Claro. Prácticamente y se resolvió el tema, fue una conferencia fabulosa, nos mostró la experiencia, todo bien. Pero digamos, esta idea, digamos, de convertir el patrimonio inmaterial, porque sus museos, su red de museos estaba asociada básicamente a estas prácticas ancestrales y las colecciones que iba armando en museitos locales, en una ruta de la Amazonía, bien metido en la Amazonía. Era una propuesta bien interesante. Yo la vi novedosa. No creo que sea tanto así, porque posiblemente otros países ya lo han desarrollado. Pero era la tendencia, ¿no? Era la tendencia, digamos, de decir, a esto tenemos que llegar. Este es el rol que los museos de este tipo de patrimonio deberían llegar a tener, ¿no? Esta coparticipación, casas de los ancestros, casas museo, o lugares en donde te encuentras y desarrollas actividad, ¿no? Entonces, obviamente, con la timidez del caso, Museo de la Cultura Peruana, con tus talleres, haces algo similar, ¿no? Pero evidentemente apunta a que museos de este tipo tengan un rol más ambicioso al interior del país, ¿no? Como para lograr establecer una red de museos de patrimonio inmaterial o algo por el estilo, que creo que sí lo hay, a nivel, digamos, de los diferentes museitos que hay, o museazos que hay en el Perú, al interior del país. Podría darse, digamos, una propuesta en torno a esto. Las redes de museos va a ser, digamos, las tendencias que apunten a tener una mejor organicidad dentro de una organización de los museos, ¿no es cierto? Sí. ¿Cómo has visto eso? No, sí, tienes toda la razón en ese aspecto, pero digamos, nosotros desde el museo, y bueno, cuando hemos estado trabajando siempre con Soledad, siempre hemos tratado de empoderar a los artesanos, ¿no? Porque, bueno, sabemos que a veces los financiamientos son limitados y hay tantas cosas por hacer, ¿no? Pero al nosotros a veces invitar a los artesanos cuando sabemos que están participando en algún evento y mostrarles las salas de exposición, los depósitos, ellos realmente, si bien sabían que sus obras son apreciadas por la venta, pero cambia también su concepto y se empoderan aún más cuando ven que su colección o incluso los de sus antepasados están allí, ¿no? Y ven el cuidado con que tenemos las obras de ellos, ¿no? El esmero que cada uno de los trabajadores hace por conservarla, por hacer su contenedor, por colocarle su código, su registro, en fin. Y todo eso, digamos, sirve como insumo para ellos, para ese empoderamiento que muchos de ellos no son solamente artesanos, sino que también son gestores. Hay algunos, no solamente el caso tan popular de Tater Vera, ¿no? Un gran ceramista cusqueño,
que ha hecho su casa museo, su taller, abierto al público, sino que también hay otros artistas populares que dicen, yo tengo la colección de mi papá, yo tengo esta obra, puedo hacer también, en mi taller puedo hacer una sala, o ya construí mi taller, gracias, muchas veces también gracias a los fondos que el Ministerio de Cultura dio, ¿no? Con esos estímulos. Ya levanté mi taller, puedo habilitar una sala para hacer una sala de exposición con mis obras. Entonces, se está generando eso. Y no solamente en la sierra, sino también en la selva. Ah, genial. ¿No? Entonces, son muy buenas iniciativas porque están partiendo de ellos, ¿no? Y claro, se fortalecerá si, bueno, institucionalmente se va, ¿no? Pero lo bueno que ellos están tomando esas reacciones también, ¿no? Hay una línea pendiente todavía por desarrollar. Sí. Evidentemente creo que estamos recién saliendo en este ámbito, en esta problemática, no solamente a través de los museos o de la actividad, digamos, de los artesanos o de la valoración de su patrimonio. Estamos recién saliendo de la superficie. Nos falta todavía mucho por ampliar, pero de alguna u otra forma el trabajo que se ha venido desarrollando en el Perú es bastante alentador. Creo yo que no somos de envidia de muchos otros espacios también culturales de otras partes del mundo en donde falta todavía pues un trabajo. Nos falta mucho por construir también. Nada, quiero agradecerte, Soledad, Estela, por esta conversación. Me entusiasma mucho el tema del patrimonio inmaterial, siempre me ha gustado. Soy arqueólogo de profesión, pero por ahí le doy. Nada, gracias. Si que tienen algo más que agregar, el micro son suyos. A mí me gustaría, a propósito de los museos comunitarios, destacar el Museo Afroperuano de Saña, que es un museo comunal, es un museo que ya trasciende la esfera de su quehacer físico, digamos, de su colección, porque el museo ya es un faro del quehacer de la población de Saña. Es decir, cuando se necesita enfrentar el cambio climático en el río Saña, en la cuenca del río Saña, ¿a quién se acude? Al Museo Afroperuano de Saña. Es decir, cuando hay crisis por el COVID, ¿a quién se acude? Al Museo Afroperuano de Saña. Es decir, es un espacio que conglomera a la población y no solo le da sentido de pertenencia, recoge su memoria, sino que además le da la posibilidad de articularse y enfrentar los retos del mundo moderno. Eso es un museo para mí, ¿no? Así es. Y creo que hay varios ejemplos de distintas comunidades interesantes, ¿no? Ok, Telita. Claro. Sí, efectivamente, el trabajo, digamos, del museo, pues no es solamente exhibición ni guardar la memoria, sino también es generar esas estrategias de cómo vincularnos con la comunidad si es que la comunidad no se acerca al museo, ¿no? Tenemos un ejemplo que siempre me gusta compartirlo con los vecinos que están alrededor del museo, ¿no? Recuerdo que cuando estábamos regresando ya a laborar, ya cuando nos dieron el acceso, luego de la pandemia, hago mi recorrido alrededor del museo porque, bueno, todo había cambiado, ¿no? Alrededor. Todo el trabajo que habíamos estado rescatando como que ya se estaba nuevamente, teníamos que volver de cero porque ya habían unos problemas sociales por ahí, pero vi uno de los pasajes que había sido completamente remodelado para bien. Maravilla. De playa de estacionamiento de carros abandonados que se había convertido, ahora había pista, había macetas, había farolas, estaba completamente limpio. Maravilla. Y entonces dije, ¿qué pasó acá? Dije, no, así, y ya pudimos ingresar todo, conversamos con la presidenta de la directiva del pasaje y ahí nos contó, ¿no? Y los vecinos después se mostraron muy accesibles a nuestro acercamiento, cosa que era diferente antes, ¿no? Como que no les importaba mucho el tema del patrimonio, los museos, en fin. Pero fue muy importante que, digamos, una institución municipal
se acerque a ellos, resuelva sus problemas, y ahora ellos ya podían ver a otra institución estatal que se acercaba a ellos. Mira. Y que les hablaba de patrimonio y que les hacía entender que ahora lo que has rescatado, porque tomaste una decisión de cambio, nadie te impuso, lo has tomado esa decisión y ahora tienes que cuidarlo, porque esto es tu patrimonio y tienes que cuidar tu entorno. Y el entorno también está el museo. Y entonces ahí pusimos en práctica lo que ya más antes se estaba planeando de hacer temáticas también de nuestra zona urbana. Estamos en la avenida Alfonso Ugarte, ¿no? Una avenida tan céntrica, con monumentos alrededor muy importantes, que era de desconocimiento para ellos. Entonces empezamos a hacer charlas, y no solamente para ellos, sino también por Zoom, para que llegue a todos lo que sea posible, y siempre, y cada cierto tiempo hacemos esas charlas, porque como decimos, es un atractivo, ¿no? Que en sí se debe de potencializar esa zona. De esa manera, pues les vas a generar trabajo también a bastante gente de alrededor, ¿no? Y entonces ellos comprendieron mucho, y ahora es fácil para ellos ir al museo. A los niños participan constantemente, incluso cualquier programa que vamos a hacer, hacemos el piloto con los niños vecinos del museo, ¿no? Porque primero tratamos de trabajar con ellos, y de ahí habían otros vecinos que decían, ¿a dónde van? O ¿qué están haciendo? Entonces venía la curiosidad. Y eso era lo que queríamos que se genere. Entonces tenía resistencia del público de visitar. Claro, tú te recuerdas, Carlos, había el primer domingo de cada mes, había colas alrededor de la manzana, pero muchos eran de otro distrito. Sí, pues. No eran los vecinos aledaños, ¿no? Y ahora ellos están... Qué bueno, eso está genial, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, Estela, Soledad, por esta conversa. Ha estado muy bonita, me ha gustado muchísimo, porque obviamente tiene que ver básicamente con la búsqueda de nuevos contenidos y nuevas formas de entender estos patrimonios, del simple hecho de protejámoslo, de que es importante para el país. No, qué uso darle, cómo está ocurriendo estas transformaciones, eso es fundamental. Y eso le interesa muchísimo a Petroperú resaltar en programas como estos, Desde Casa Copé. Gracias, Soledad. Gracias, Estela, por su visita. Y gracias a todos ustedes por habernos acompañado en una estación más de Desde Casa Copé, del canal de podcast Cultura Copé de Petróleos del Perú. Esto fue Estación Desde Casa Copé, con Carlos del Águila, de Cultura Copé, el canal de podcast de Petróleos del Perú.